Proyecto con paneles solares que sí es rentable para tu aire acondicionado, que sí vas a recuperar esa inversión que vas a hacer. Hoy lo descubrirás. Bien, en este video nosotros nos vamos a centrar en generar ahorro de energía, porque un aire acondicionado consume demasiada energía y por eso es que el recibo de energía te va a llegar muy costoso. Gracias a la implementación de un sistema de inyección a la red que trabaja combinando la energía de los paneles con la energía tradicional, podemos generar un ahorro de energía. Cuando a mí me preguntan, no, es que yo quiero una planta solar solamente para el aire acondicionado, pues tenés que comprar baterías, y si compras baterías te sale muy costoso y no vas a recuperar la inversión. Si quieres recuperar la inversión y que tu proyecto sea rentable, debes implementar un sistema de inyección a la red. ¿Cómo funciona un sistema de inyección a la red? Tenemos la energía de los paneles solares, que es corriente directa DC. Este inversor de inyección a la red la va a transformar en corriente alterna. Esa corriente alterna se va a conectar al tablero principal, principalmente en el breaker o la protección donde esté conectado el aire acondicionado de 220. A ese breaker también le va a llegar la energía de la red pública, del operador de red, la energía tradicional. Entonces, como el aire acondicionado por lo general lo utilizamos en el día, cuando está haciendo mucho calor, cuando está haciendo muy buen sol, entonces la energía que esté produciendo los paneles directamente se va a ir al aire acondicionado. Cuando le quede faltando energía, va a tomar energía del operador de red, pero principalmente si utilizamos el aire acondicionado, por ejemplo, de 9 a 3 de la tarde, unas 6 horas, principalmente la energía que estemos produciendo con los paneles se va a ir para el aire acondicionado. Bien, este sistema sí o sí tiene que tener la energía del operador de red. Si tú te quieres independizar, tienes que comprar baterías y no va a ser rentable para ti. Vamos a analizar cuánto es el consumo del aire acondicionado para entender cómo es que nos va a llegar esa factura tan costosa. Bien, entonces, el consumo del aire acondicionado, si lo tenemos 6 horas al día, de 9 a 3 de la tarde, va a consumir 6.912 vatios, que aproximadamente serían 7 kilovatios por día, que multiplicándolo por 30 días del mes serían 210 kilovatios al mes. Si el valor del kilovatio, si estás en Colombia, el valor del kilovatio puede ser de 850 pesos. Entonces al mes estarías pagando 178.500 pesos. Muchísima plata pues por el aire acondicionado. Y al año estarías gastando 2.142.000 pesos en el aire acondicionado sin tener nada de paneles solares, porque la energía principalmente te la va a dar el operador de red. ¿Que de dónde saqué estos cálculos? Muy sencillo, hicimos un análisis de todo el aire acondicionado, cuánto consumía. Aquí está toda la descripción, puedes pausar el video y revisar las ecuaciones. Y aquí nos dimos cuenta de que consumía 6.912 vatios al día. Bien, muy bien. Entonces, si estuviéramos en Estados Unidos y el kilovatio fuera de 0.3 dólares, entonces más o menos la factura te podría llegar de 756 dólares al mes, porque el aire acondicionado al día te estaría consumiendo 6.912 vatios. Bien, si ya hablamos de cálculo para panel solar, generalmente uno lo que hace es coger el consumo día y lo multiplica por 1.2, porque 1.2 para tener un factor de seguridad o estar por encima de la necesidad un 20%. Aquí está el cálculo del panel solar, lo puedes pausar, revisar las ecuaciones, pero básicamente te lo resumo. Con el factor de seguridad, el consumo del aire acondicionado al día te queda en 8.300. La hora solar mínima aquí en Colombia es de 4 horas. Y si no sabes qué es hora solar mínima, la puedes investigar en internet dependiendo del lugar del mundo donde estés. Pero si por ejemplo estás en El Salvador y la hora solar mínima es 4.2, entonces te va a servir este cálculo, porque este cálculo se hizo con 4. Entonces, si tu hora solar mínima está por encima de 4, te va a servir esta planta sin ningún problema. Vamos a utilizar paneles de 455 vatios y haciendo todo el cálculo nos damos cuenta que necesitamos 4.5 paneles. Entonces lo vamos a aproximar a 6. ¿Por qué? Para trabajar con números pares de paneles. Bien, este sería el circuito de paneles solares que vamos a implementar. Como es un sistema de inyección a la red, vamos a trabajar microinversores. Estos microinversores tienen 4 puertos, o sea, podemos colocar 4 paneles por microinversor. Estos microinversores son de 1000 vatios cada uno,
a 220 voltios. Entonces vamos a conectar los 3 paneles directamente a los microinversores porque tienen los puertos para los paneles, y estos microinversores van a quedar debajo de los paneles. Muy bien, esta sería la conexión. Entre ellos se van a colocar en paralelo. Se van a conectar fase 1 con fase 1 del otro, fase 2 con fase 2 del otro, neutro con neutro, y va a salir una fase 1 total, fase 2 total, neutro total y una tierra total al tablero de la casa. Más o menos sería así el montaje. Pues aquí en el gráfico tenemos 8, la verdad esta imagen la conseguí en internet, pero serían 6 paneles. Entonces sería el microinversor debajo del panel. La energía que estamos produciendo la vamos a bajar al tablero. Al tablero le va a llegar la energía de los paneles y la energía del poste, de la red pública, para poner a funcionar el aire acondicionado. Así vamos a generar un gran ahorro, ¿ok? Como les había explicado, un sistema de inyección a la red combina las dos energías y se enfoca la inyección a la red con paneles solares en generar ahorro de energía. Vamos a ver la rentabilidad del proyecto. ¿Por qué es rentable? Aquí solamente vamos a analizar los materiales, no estamos cotizando ni la instalación, porque pues toca hacer una visita para saber cuánto podría costar la instalación. Y tampoco estamos teniendo en cuenta la normativa eléctrica, que es variable dependiendo del país donde nos están viendo, para conectar estos paneles. En algunos países vas a necesitar un permiso especial para poder hacer este proyecto. Generalmente no necesitas permiso si es un proyecto con baterías, pero como ya lo hemos explicado aquí, cuando es con baterías no es rentable. En inyección sí es rentable. Todo este proyecto serían 6 paneles, 2 microinversores, cableado y estructura. Podría salir más o menos en 11.300.000 aquí en Colombia, sin tener en cuenta la normativa, los permisos que hay que sacar, etc. Aquí solamente estamos cotizando los materiales. En dólares estaríamos hablando de $2.697. O sea que aquí en Colombia, si solamente evaluamos los materiales, podríamos recuperar la inversión en 5 años. En Estados Unidos podríamos recuperar la inversión en 3.6 años. A esto pues tocaría sumarle, si necesitamos pedir permiso o hacer ciertas labores, dependiendo del lugar del mundo donde estemos, los requerimientos del operador de red y la instalación. Pero más o menos es muy rentable. ¿Por qué? Porque un proyecto de estos te puede durar 25 años. Como no tienes baterías, te puede durar 25 años. Y el mantenimiento solamente limpieza de los paneles. Recuerden que estamos dando las capacitaciones de energía solar. Si quieres aprender más, son en vivo a través de internet por medio de videoconferencias privadas. No olvides suscribirte, activar esa campanita que no están llegando notificaciones y darle like a este video con la mejor energía.